Qué bendición saludarlos, hermanos. Siempre oramos por la vida espiritual para todos aquellos quienes siempre dependen del Señor y confiamos en el Señor. Y mis hermanos, hoy quiero compartir con ustedes esta porción de la palabra del Señor que le dio lectura a nuestra hermana Rosita. Y por favor, hermanos, en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 8, vamos a meditar un poco en esta porción bíblica. ¿Lo tienen, hermanos? La hermana Rosita ya le dio lectura a la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, su capítulo 8, versículo 37 al 59. Y hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, este tema sobre la identidad paternal. Es el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes sobre la identidad paternal. Mis hermanos, todo mundo en su naturaleza natural sabe que es un privilegio y un honor tener padres terrenales sobre esta tierra. Y la razón es porque el ser humano se da cuenta que los padres les dan un cuidado muy especial desde el vientre de la madre hasta el nacimiento del hijo, la niñez, su adolescencia, hasta llegar a la juventud y llegar a los 18 años. A esa edad, por lo menos, todo mundo se da cuenta de que es un privilegio tener, educar, criar hijos, cuidarlos. Y también los hijos, quienes detectan esa realidad de vida, pues también son agradecidos. Y cada quien puede decir, fulano es mi padre. Cada quien puede decir, esta mujer es mi madre. Saben el papel que han desempeñado ellos como padres para poder cuidar a sus hijos. Pero hoy la palabra de Dios nos quiere llevar un poco a lo que es en relación a nuestro tema sobre la identidad paternal, que va más allá, hermanos, del orden natural que nosotros pensamos y vivimos. Y quiero llevarles a este primer versículo que nos enfoca la palabra de Dios. Juan en su capítulo 8, versículo 37, vamos a ver una primera verdad acá sobre la identidad paternal, donde dice de esta manera, dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Hermanos, la identidad paternal es una identidad natural con Abraham. ¿Cuál es el énfasis acá, mis hermanos? El énfasis es de que no hay cabida en estas personas de la palabra de Jesús. La respuesta de la gente a Jesús no se debía al poder o a la persuasión de la palabra de Jesús, sino a la condición espiritual de sus corazones. Y Jesús los lleva a recordar lo que es su naturaleza. Ustedes son hijos legítimos de Abraham, es cierto. Ustedes son hijos legítimos de su padre con el apellido Gutiérrez, con el apellido Guzmán, López. Ustedes son hijos legítimos del apellido de sus padres. Eso es muy cierto. Nadie saca esa verdad que ustedes tienen padres. Pero quiero recordarles que cuando ustedes se recuerdan de sus padres, lo que están ustedes haciendo es sacando a luz lo que mi palabra mismo ha revelado. ¿Y qué es lo que ha revelado mi palabra?
Romanos 3:23 les dice a todos los hombres, todos los que son de engendro humano, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por naturaleza son pecaminosos. Un comentario para explicar que Dios puede otorgar su justicia a todos los que creen, tanto a judíos como a gentiles, porque todos los hombres sin distinción alguno han sido en absoluto incapaces de vivir conforme a la voluntad o al parámetro divino. Nadie le cumple a Dios a perfección, nadie. Pero también nos hace recordar que nuestra identidad paternal, tal como Jesús le estaba diciendo a los judíos: yo sé que son descendientes de Abraham. También nos hace recordar esta verdad en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quiere decir que también nosotros estamos acá, mis hermanos, para hacernos recordar que hubo un tiempo que nosotros priorizamos nuestro apellido, priorizamos a nuestros padres en el lado natural de la palabra, solo para hacernos recordar que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y les recuerda con seriedad al pueblo cristiano la pecaminosidad y perdición total de lo que fue antes su pueblo. Desde que fueron redimidos los creyentes, hay una diferencia que va a marcar su vida. Y acá la palabra en indica el dominio o la esfera en la que existen los pecadores no regenerados. Cuando nos ayuda a comprender, hermanos, esta porción de la palabra del Señor, la realidad de nuestra naturaleza, la identidad paternal es una identidad natural con Abraham. Nos ayuda a comprender, mis hermanos, que no están muertos a causa de actos pecaminosos específicos que hayan cometido estos hombres, sino debido a una naturaleza pecaminosa que vienen en su naturaleza con ellos. Cuando nosotros pensamos en esta forma, nosotros entendemos lo que es la vida natural del hombre cuando quiere resaltar su nombre, su apellido o el apellido de sus padres. Juan 8:40 nos enseña y nos dice de esta manera, de acuerdo al contexto en lo que estamos aprendiendo: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, y no hizo esto Abraham. Miren lo que Jesús está haciendo acá. Lo que les está diciendo acá a este grupo de líderes, de hombres, es decirles: ustedes sí son hijos de Abraham, pero ustedes no son hijos legítimos de Abraham, porque ustedes no son de la fe de Abraham. Porque ellos se mofaban, se exaltaban. Su orgullo por ser descendientes de Abraham era tan fuerte en su sangre que Jesús les está recordando que están muertos en sus delitos y pecados. Jesús acaba de reconocer que eran descendientes físicos de Abraham, pero ahora niega que sean verdaderos hijos de Abraham porque la conducta de ellos lo contradice todo. Esto implica que los verdaderos hijos de Abraham son solo quienes creen en Jesucristo por la fe a través del arrepentimiento. Y cuando esto es realidad, las obras de Abraham hacen, las obras legítimas de Abraham, que son fruto de su fe en Dios. Abraham creyó a Dios de igual modo. Estos judíos deberían creer en Jesús por la fe y el arrepentimiento, porque Él viene de Dios y habla las mismas palabras de Dios, pero no cabían en su corazón, porque ellos exaltaban su apellido, su sangre, el nombre de su padre, pero no la fe de su padre. Y hermanos, cuando vemos el lado natural de que Jesús reconoce de que son hijos legítimos de Abraham, es una tentación que hay muchas veces hasta en la vida de los creyentes contemporáneos. A veces creemos solo porque nuestro hijo o nuestro nieto nació, creció en una familia cristiana, o porque yo soy cristiano, ya todos ellos son cristianitos. ¿Sabe qué dice Jesús? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sea mi hijo, sea mi hija, sea mi nieto, mi bisnieto.
si no hay evidencia de que en realidad su fe en Jesús es legítima y el arrepentimiento es auténtico, hermano, no podemos estar jugando a la religiosidad, porque mi hijo o mi nieto o mi tataranieto solo está en el nivel natural de la vida y por lo tanto no son hijos legítimos de Abraham. Juan 8:56, Abraham vuestro padre, miren cómo lo dice en el contexto, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Miren cómo lo dice el contexto. La auténtica fe de Abraham, las obras de Abraham se gozaban en la promesa de que Dios había prometido al Redentor para venir a salvar a este mundo de sus delitos y pecados. Y como este grupo de hombres no creían en las palabras de Jesús, resaltaban su apellido, su descendencia, su sangre, su raza, pues serían condenados. Jesús posiblemente se refería a la fe gozosa y anticipada de Abraham en cuanto al Mesías. La confianza que tenía hacia Dios Padre caracterizó la vida de Abraham. Más que un suceso específico, da esas ideas generales para comprender que Abraham vivió en fe y por fe. Porque así está escrito en la Biblia: mas el justo por la fe vivirá. El judío, aunque de sangre legítima de Abraham por su naturaleza caída, como todos los seres humanos, no creían en las palabras de Jesús, porque esto puede cegar a cualquiera. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Por eso es de que cuando alguien nace de nuevo, en el sentir correcto de la palabra, en la familia cristiana contemporáneamente, cuando viene de una familia de fe, que sus padres son creyentes, tenemos que tener mucho cuidado. Si es real, gloria a Dios. El asunto es que si papá lo manipuló y obligó al hijo para que se convirtiera y naciera de nuevo, porque entonces pronto el patojo o la muchachita o el niñito o el adolescente o joven de repente no entiende qué es la salvación, no entiende por qué va al culto. Yo voy porque mi papá me lleva, yo voy porque me enseñaron algo de la Biblia, pero no entiende realmente qué es ser hijo de Dios. No hay evidencia en la vida de que tiene fuego por la palabra de Jesús. Y se van a parecer a estos judíos que escuchaban las palabras de Jesús, pero lo reprochaban. Y tarde o temprano sale a luz que nuestros hijos no quieren nada de Jesús ni de su palabra, y solo están en ese nivel natural que son hijos legítimos de Abraham, es hijo legítimo del pastor Samuel López, pero no han nacido de nuevo. Tenemos que tener cuidado. Incluso cuando alguien se bautiza, tenemos que tener cuidado que no fue manipulado por papá y por mamá. Tiene que ser una convicción personal de testimonio público, que lo hace porque realmente un día nació espiritualmente. ¿Y qué podemos hacer? Yo no puedo obligar a mi hijo, a mi nieto a que se convierta, a jugar a la religiosidad, porque aunque tenga privilegios, aunque se llame pastor, aunque se llame como se llame, diácono, cualquier privilegio que haya en la iglesia, si no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y eso es lo que Jesús está enfocando acá a estos religiosos judíos. Y entonces, mis queridos hermanos, el judío, aunque de sangre legítimo de Abraham, pero su naturaleza caída como todos los seres humanos, no creían en las palabras de Jesús porque estaban muertos en sus delitos y pecados. Y tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, hermanos, de verdad, con mucho amor. No lo digo por odio, por resentimiento. No, hermano, yo tengo hijas. Yo a veces lo siento, les digo: Patoja, ¿realmente ustedes están conscientes que un día se convirtieron, nacieron, confesaron su pecado, creen en Jesús, aman la palabra de Jesús? Porque si no, aunque sea hijo de pastor, se van a condenar, se van a ir al infierno. Y esto es lo que Jesús está enseñando acá sobre la identidad paternal, que es una identidad natural con Abraham, que solo nos recuerda que nuestra naturaleza está muerta,
Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero quiero llevarles a otro punto, mis hermanos. Noten lo que dice el versículo 44, a otra verdad que podemos sacar. Dice, vosotros, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Cuando nosotros pensamos en esta porción bíblica, mis hermanos, podemos comprender que la identidad paternal también es una identidad paternal diabólica. Ya vimos lo natural, pero ahora dice la Biblia que también está la identidad paternal diabólica. Claro que eso no nos gusta. Que alguien nos llame que somos hijos del diablo, eso no nos gusta. ¿Y a quién le va a gustar? Pero miren las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Su respuesta a Jesús revela que no son verdaderos hijos de Dios este grupo de judíos, porque no creían en su palabra, sino hijos legítimos del diablo. Hermanos, aquí no hay huérfanos en este mundo. No hay huérfanos. O se es hijo de Dios o se es hijo del diablo. No hay huérfanos. Resulta claro que la religiosidad no basta para ser hijo de Dios. Y esto es un tremendo peligro para los mismos cristianos, porque a veces están ciegos por tanto amor a los hijos, que creen que porque están viniendo al culto son auténticamente cristianos, pero el asunto va más allá que la religiosidad. Tenemos que ver si el hijo, la hija está consciente de su conversión, de su confesión de pecado, de su arrepentimiento, de que aman la palabra de Dios, de que nadie lo manipula para venir a amar, a oír, a atesorar la palabra de Dios, para que salga en evidencia de que sí hay algo diferente en él, porque si no es hijo legítimo del diablo. Duro las palabras del Señor Jesús. Mis hermanos, si los judíos rechazaban a Jesús, solo son hijos de Dios quienes creen en Jesús como el Cristo, como el Mesías, a través de la fe y el arrepentimiento. La conducta es lo que realmente evidencia la condición de un hijo. Cuando usted vea la conducta de su hijo apático a Jesucristo, apático a su palabra, apático en no querer servir, apático toda la vida en que no le interesa nada de eso, hermano, déjeme decirle que este pobre patojo no ha nacido de nuevo. Sea hijo de pastor o sea quien sea, no ha nacido de nuevo. Porque alguien que ha nacido de nuevo, hay algo sobrenatural en él. Pero en este caso nos está recordando la palabra de Dios, que el hijo del diablo no quiere saber nada de la palabra de Jesús, ni de servir a Jesús. Y es posible que el hijo sí esté convertido, pero el papá no. La mamá no. Ahora mire ella a su vecino que está a su lado. Gloria a Dios, está convertido. Gloria a Dios, hermano. No estoy diciendo que, ay, hermano, ya me puso en duda usted. No. Acá lo que estoy diciendo, hermano, es que puede suceder. Es posible que el propio padre que está viviendo una vida religiosa no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, Jesús le dice, tu padre es el diablo. Hermanos, la conducta es lo que realmente da evidencia la condición de un hijo. Un hijo exhibirá las características de su padre, puesto que los judíos siguieron el ejemplo de la conducta de Satanás, con su enemistad hacia Jesús y su incapacidad para creer en él como Mesías. La paternidad de ellos era precisamente lo contrario a lo que reclamaban. Ellos reclamaban ser hijo legítimo de Abraham, pero Jesús les dice, sí son hijos de Abraham, pero por naturaleza están muertos en sus delitos y pecados. Y ahora saca a luz que ustedes también son hijos legítimos, pero de su padre el diablo. Él ha sido homicida, dice Jesús. Él ha sido homicida desde el principio.
Las palabras de Jesús se refieren a la caída, el momento en el cual Satanás tentó a Adán y a Eva y logró destruir la vida espiritual que Dios les había dado a la primera pareja. Algunos piensan que también podría referirse a la ocasión en la cual Caín asesinó a Abel. El diablo ha sido homicida desde el principio, es decir, el diablo incitó a Caín a matar a Abel. Y no hay verdad en él. Noten que el diablo mató, asesinó espiritualmente a la primera pareja y asesinó físicamente en la escena de Caín y Abel, y espiritualmente también a Caín, para entender por qué Jesús está utilizando acá la palabra asesino. Y lo que Jesús dice es que en el diablo no hay verdad en él. Es decir, el diablo no vive la verdad, no practica la verdad, no piensa en la verdad, no se goza en la verdad, hace a un lado la verdad. Él es el padre de mentira. En la caída el diablo cometió delito agravante, agresiva, a traición, contradijo la palabra de Dios. Por eso el que oye y obedece la voz del diablo es su padre. Así de sencillo. Y los humanos lo ven tan común que a veces juegan hasta con el diablo. ¿Se acuerdan ustedes de las loterías? Hasta el diablo han puesto ahí. El diablito, lotería, dicen. Hasta ya de amigo lo tienen. Y fíjese, hermanos, que cuando nosotros vemos cómo los humanos están tan ciegos espiritualmente, la palabra del Señor nos enseña estas grandes verdades sobre la identidad paternal, mis hermanos, que es una identidad natural con Abraham, pero también es una identidad paternal diabólica que saca luz que son hijos de su padre legítimo, el diablo. Por favor, pastor, no me diga diablo, si mi papá mío es don Pacheco, don López. No, hermano. O entendemos lo que dice la Biblia, porque no queremos que nadie esté en este grupo, hermano. Quiero llevarles a una tercera verdad. Estamos aprendiendo sobre la identidad paternal. Por favor, los que tienen sus Biblias, y leamos lo que dice el versículo 47. ¿Están conmigo? Dice la palabra del Señor: el que es de Dios, las palabras de Dios oyen. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Miren esta maravilla que hay acá, mis hermanos, aprendiendo sobre la identidad paternal. Que la otra verdad que encontramos, que es una identidad paternal divina, es la tercera verdad que encontramos acá. Es una identidad paternal divina. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Hermanos, las palabras de Dios, Jesús les contradice a ellos, les dice: no las oís. Yo sé que ustedes ya saben, su padre es el diablo. Cuando está diciendo no las oís, no les gusta escuchar, no les gusta creer, no les gusta obedecer, no les gusta seguir las palabras de Dios. Entonces saca luz que su padre es el diablo. Pero ustedes no son auténticos. Pero hay un grupo hermoso de hombres que han sido regenerados, que han nacido de nuevo. Ellos sí les gusta mi palabra, oyen mi palabra, obedecen mi palabra, y ni aun sabiendo que tienen flaqueza, saben corregirse a través de mi palabra. Hermoso la palabra del Señor. ¿Qué quería decir Jesús? Tomadlo en este sentido: no hay nada que pueda penetrar en la mente o el corazón de nadie, a menos que haya ya algo ahí que responda positivamente. Y es que ese algo que ha estado ahí antes de que el hombre responda a la obediencia es porque hay algo sobrenatural ya en ellos que los hizo convencer de pecado, de justicia y de juicio, y se llama la obra del Espíritu Santo. Y entonces,
Cuando nosotros vemos lo que hay acá sobre la identidad paternal, que es una identidad paternal divina, hay un grupo de hombres auténticos, legítimos, que han nacido de nuevo. Y si uno carece de ese algo esencial divino que es la obra del Espíritu Santo en el hombre de fe, si no hay esa realidad en su vida, nada le hará aceptar aquella nueva experiencia. Porque es la obra del Espíritu Santo que convence al hombre de pecado y de justicia y de juicio. Una persona, hay una palabra que es bien rara, una persona daltoniana es. Esta palabra bien rara. No puede apreciar todos los matices de un cuadro. Tiene que ver que hay personas que no ven los colores de manera diferente como lo ven otros. Ver los colores de manera diferente que la mayoría de personas es porque hay algo que marca la diferencia en el fondo. Podemos nosotros también pensar que una persona que no tiene sentido de ritmo no puede disfrutar gran cosa del ballet o de la danza, solo para entender esta palabra. Igual que un músico, solo aquel que conoce de ritmo, de compás, de ritmo, de 1x1, 2x2, 3x3 y conoce mejor de escala, de solfa, goza mejor cuando se dedica a la música. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que los judíos tenían una manera tan maravillosa de pensar en la obra del Espíritu Santo de Dios cuando está en relación con los hombres de fe. ¿Y cómo lo creían los judíos? Los judíos de fe creían que la obra del Espíritu Santo tenía dos funciones: revelar la verdad de Dios y la de capacitar a las personas para reconocer y captar aquella verdad. Esto creían los judíos de fe desde el Antiguo Testamento sobre la obra del Espíritu Santo. Eso quiere decir bien claramente que a menos que el Espíritu de Dios esté en el corazón de una persona, ésta no puede reconocer la verdad de Dios. Aunque la tenga delante de los ojos, no va a reconocer esa verdad porque el Espíritu Santo no mora dentro de su vida. Y también quiere decir que una persona puede cerrarle la puerta de su corazón, priorizando su libre albedrío egoísta, pecaminoso, al Espíritu de Dios, hasta tal punto que aunque se les despliegue la verdad de la manera más clara, más evidente, es totalmente incapaz de verla, reconocerla, captarla y hacerla suya, porque el Espíritu Santo no mora en él. Y Jesús les estaba diciendo a los judíos: habéis seguido vuestro propio camino, vuestras propias ideas, porque no es el camino del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, porque no ha conseguido obtener entrada en vuestro corazón. Esa es la razón por la que no podéis reconocer ni aceptar mis palabras, porque el Espíritu Santo no los ha convencido a ustedes de pecado, de justicia y de juicio, porque su soberbia, su orgullo, su pecado los tiene cegados. Los judíos se creían un pueblo muy religioso, pero como se habían aferrado a su propia idea de la religión en vez de la palabra de Dios, de lo que revela, se habían descarriado hasta tal punto que habían perdido el horizonte hacia Dios. Se encontraban en terrible situación de pretender servir a un Dios que ellos mismos no conocían. Esto es lo que estaban haciendo los judíos. Y Jesús estaba marcando la diferencia para enseñarles a ellos estas grandes verdades que encontramos a la luz de la palabra del Señor, que la identidad paternal es una identidad paternal divina, porque hay un pueblo que es legítimo, hay un pueblo que sí es de fe. Y Jesús le dice que estaban muertos en sus delitos y pecados, en su naturaleza caída como hijos de Abraham, pero también como hijos del diablo. Solo sacan a luz que su padre es el diablo. O sea que los que están sin Cristo, los que están sin esperanza, tienen dos paternidades: la de Abraham y la del diablo.
Ahora los que están en Cristo, miren qué dice la palabra del Señor, que es una identidad paternal divina. Solo tienen a un Padre, y su Padre es el Señor que está allá en los cielos. Su Padre, si es el Señor que está en los cielos, conocemos de su plan redentor, que mandó a su precioso Hijo para venir a rescatarnos, para venir a perdonarnos, para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, para venir a confrontarnos de pecado, para poder caer rendido a los pies de Jesús, para que salga en evidencia de que algo sobrenatural pasó en nosotros, porque creímos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, y esto le pertenecen al pueblo legítimo de Dios. La identidad paternal es una identidad natural con Abraham, es una identidad paternal diabólica, pero también es una identidad paternal divina. A pesar de tanta maldad, de tanto pecado, hay un pueblo de Dios, hay un remanente de Dios. Hay un pueblo legítimo, auténtico, que ha sido alcanzado por el sacrificio bendito de nuestro Señor Jesucristo, que por su gracia han sido salvos, y Dios los ha llamado para que lo honren, le den gloria y honra y poder para honra de nuestro Señor Jesucristo. Este es el pueblo de Dios. Si entendemos estas grandes verdades sobre la identidad paternal, cuidémonos de lo religioso, porque podemos desequilibrarnos, equivocarnos. Pero esto es lo que hoy nos ha enseñado la palabra de Dios sobre la identidad paternal, que es una identidad natural con Abraham, que es una identidad paternal diabólica, pero también es una identidad paternal divina. Y en este sentir solo tenemos a un Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe en Jesucristo para que como pueblo le sirvamos, le adoremos, le demos gloria y honra. Que el Señor les bendiga, hermanos.